Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 10 de octubre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy, luego de la contradicción inicial de las versiones del fiscal designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal y el ministro de Interior en torno a la muerte del concejal Fernando Albán. El responsable del Ministerio Público agregó controversia al asunto, negando su declaración inicial. Ayer, en llamada al canal venezolana de televisión, William Saab aseguró que la versión preliminar que sus funcionarios habían recogido en el SEBIN es que Albán solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío. Fueron sus palabras. Hoy, 24 horas tarde, y tras la indignación nacional e internacional, aclaró que Albán, al momento del almuerzo, se levantó abruptamente de la mesa, diciendo que quería ir al baño, y corrió hacia una ventana panorámica en el pasillo del piso 10 y se lanzó al vacío. Negó haber dicho que, bueno, se lanzó desde el baño. De esto vamos a hablar, como es natural, durante la tarde de hoy, por la gravedad de los hechos, de lo ocurrido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, además la indignación nacional e internacional, la petición de investigación independiente, transparente, imparcial en nuestro país, que han hecho desde Naciones Unidas, pasando por la Unión Europea, el Grupo de Lima y distintos gobiernos de la región. Medios de comunicación y ciudadanos en las redes sociales han colocado juntas ambas declaraciones y las vamos a reponer a lo largo del programa el día de hoy. Obviamente, más que nunca, esto lo decimos a título personal, en este caso, bueno, ameritaría una investigación imparcial y con apoyo internacional para determinar qué pasó con el concejal Fernando Albán. La pregunta que nos hacemos es, ¿el gobierno va a permitirlo? Más aún, ¿habrá presión suficiente para que lo haga? Bueno, lo comentaremos. Hoy Ecuador y Panamá se sumaron a las voces de los gobiernos de la región que piden una investigación transparente. La Casa Blanca condenó los hechos y responsabilizó al régimen de Maduro de lo ocurrido. Albert Rivera, líder español del Partido Ciudadanos de visita en Colombia, abogó porque España se sume a la iniciativa de 7 países, incluyendo Francia, de solicitar investigación a la fiscal de la Corte Penal Internacional contra funcionarios venezolanos por delitos de lesa humanidad. Entre tanto, en Venezuela, el cuerpo del concejal Fernando Albán fue trasladado en peregrinación desde la Universidad Central de Venezuela hasta el Cementerio del Este. 3 datos. Representantes del Colegio de Médicos del Estado Zulia denuncian que la falla de medicinas en la entidad se puede catalogar como crimen de lesa humanidad. Vecinos de parroquias de Caracas denuncian el incremento de 40.000% en el precio de las cajas CLAP, según destaca el Nacional. De esto vamos a hablar ampliamente a partir de las 5:30 de la tarde. Y el huracán Michael tocó tierra cerca de Mexico Beach, en Florida, al sudeste de la localidad de Panamá City, con una intensidad de 249 kilómetros por hora y rozando la categoría 5. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica al doctor Joel García, probablemente una de las últimas personas que vio al concejal Fernando Albán, su abogado. Estuvo hoy en las actividades organizadas desde la Universidad Central de Venezuela hasta el Cementerio del Este. Doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes a toda tu audiencia. Sí, estuve esta tarde acompañando la despedida pues del concejal Fernando Albán, quien trágicamente falleció en las condiciones que
aún no es tan clara y que con las declaraciones del fiscal general el día de hoy se hace más oscura, pues. Justo quería conversar con usted acerca de este tema. Decíamos al inicio que luego de la contradicción inicial, que por cierto destacaban organismos como Naciones Unidas, una versión del fiscal designado por la constituyente, contrapuesta con una declaración publicada en Twitter por el ministro de Interior. 24 horas más tarde, bueno, se agrega mayor controversia a este asunto. Yo quisiera su comentario, doctor, en torno a este tema. Fíjense, por unos mismos hechos y teniendo como protagonista las mismas personas, es decir, el SEBIN y Fernando Albán, dos personeros del gobierno y dos altos personeros del gobierno indican dos versiones distintas cuando se supone que se produce un solo informe para cualquier institución del Estado, incluso el presidente de la República. Entonces, esas dos versiones contradictorias, que hoy el fiscal general quiso enmendar, pero lo que hace es oscurecer con esa aclaratoria que hizo hoy. Y a eso se le suma también, si bien es cierto que no es un funcionario del Estado, pero de alguna manera si tiene un programa en el canal de todos los venezolanos y ya por bastante tiempo y goza de cierta credibilidad dentro de su entorno, como es el ciudadano que conduce el programa Lojilla, que dice que a Fernando Albán lo mandó a matar el diputado Julio Borges. Entonces, hay una tercera posibilidad, dos de suicidio en situaciones distintas y ahora una de homicidio por encargo de Julio Borges. Tres versiones contradictorias. Hoy escuchamos, bueno, en mi caso que lo pude fue escuchar y no ver, al fiscal general, donde dice que se practicaron una serie de experticias, de exámenes, de entrevistas, de videos, etcétera, y eso trajo como conclusión de que Fernando Albán se suicidó. ¿Cómo es posible entonces que ese día lunes, en horas de la tarde, él se atrevió a decir a priori de que Fernando Albán había sido objeto de un suicidio cuando no contaba con todos esos elementos o indicios y probatorios que tiene ahora? Entonces vemos que lo que está haciendo es ratificando la información oficial. La información oficial es que Fernando Albán tuvo que morir de forma trágica por un suicidio. No hay investigación alguna que valga. Se suma otra declaración hoy de un exfuncionario de la morgue del Sename, como es William Jiménez, a quien conozco, a quien considero una persona seria, que se fue del país a raíz de los sucesos de Oscar Pérez. Entonces, que declara de que la autopsia la hizo un médico distinto al que lo firma, donde se llega a una conclusión distinta a la que está allí, porque se dice que había agua en los pulmones producto de una inmersión. Entonces, eso trae muchas más dudas. Entonces, el video también, el fiscal habla de videos. Precisamente yo he insistido mucho en que las instalaciones del SEBIN están rodeadas de cámaras de circuito cerrado de televisión y precisamente en el lugar donde se dice que cayó el cuerpo del concejal Albán, hay cámaras precisamente que enfocan allí desde arriba y desde abajo que pudieran darnos luces de que si eso ocurrió así. Entonces yo espero que el fiscal general, igualmente que el Estado venezolano, así como exhibió aquellos videos de Juan Requesén, que nos exhiban esos videos, que nos convenzan a todos los venezolanos. El fiscal general se atreve a decir que el que diga otra cosa que lo pruebe. No, ciudadano fiscal, usted es el titular de la acción penal y usted como el representante del Estado y que ejerce el ius puniendi contra las personas que cometen delitos, es usted quien debe demostrar que eso ocurrió así. La inocencia es otra cosa y es usted el representante, o sea, que firma. Entonces, el fiscal general ahorita ya tiene una posición que, pregunto, ¿qué investigación seria se pudiera dar cuando el jefe de esa institución, el garante de la legalidad en Venezuela, se pronuncia de esa manera? Yo voy a hacer mía las palabras del presidente de la República cuando allá en el seno de la ONU pidió una comisión a Venezuela para que investigara el magnicidio. Pues Fernando Albán lo quisieron vincular con el magnicidio, que venga esa comisión de la ONU e investigue de forma imparcial, transparente, y determine allí las causas tanto de quiénes son los autores o partícipes del magnicidio, como si Fernando Albán fue
se suicidó o fue que lo mataron y arrojaron ese cuerpo al vacío. El fiscal general también dice que el protocolo de autopsia dice que él tiene politraumatismo. Cualquier cuerpo humano, con vida o sin vida, que caiga de una altura de 10 pisos, se tiene que fracturar. Tiene que tener politraumatismo generalizado y severo. Eso es una estupidez. Importante saber qué decían sus órganos. Y al parecer no nos habló de esos órganos, sino solamente que había comido, que tenía en el estómago alimento. Eso no es significativo para nosotros. El fiscal general, lejos de aclarar, lo que hace es enrarecer mucho más. Y otra cosa que quiero agregar, Zapatero se inmiscuye también diciendo que no hace falta ninguna comisión externa. Bueno, el que no hace falta es él, la opinión de él, pero en Venezuela se hace falta una comisión de forma autónoma, imparcial, que determine toda esta situación, tanto el atentado contra el presidente como la muerte de Fernando Albán. Pero es que además, doctor, si la versión del gobierno fuera cierta, sobre lo cual hay serias dudas, las contradicciones del mismo funcionario en menos de 24 horas, bueno, no tendría nada el Ejecutivo que objetar que una misión de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como lo ha pedido, venga a nuestro país, investigue estos temas, o incluso una misión del FBI, como lo pidió efectivamente el propio Nicolás Maduro. Si me permite, vamos a reponer esta declaración. Yo creo que no deja lugar a dudas. Lo dicho por Tarek William Saab inicialmente sobre este caso del concejal Fernando Albán y la nueva versión que ha ofrecido el día de hoy. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Que nuestros funcionarios han recogido en el lugar de los hechos, apenas conocimos la noticia, es que el ciudadano solicitó Albán ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. Quiero destacar que dicho ciudadano iba a ser puesto a la orden del tribunal competente la tarde del día 8 de octubre. Sin embargo, en horas del mediodía, tal como nosotros adelantamos esa vez, al momento del almuerzo, Albán se levantó abruptamente de la mesa diciendo que quería ir al baño. Eso nosotros lo explicamos. Él aprovecha esa circunstancia diciendo que quería ir al baño y corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso 10 de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela y se lanza al vacío. Aquí nunca se ha dicho que se lanzó desde el baño, porque hay gente que le gusta muchísimo, es lamentable. Yo creo que aquí hay que respetar la dignidad humana del ciudadano fallecido. Absolutamente clara la contradicción. Dijo Tarek William Saab, Albán solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío. En fin, yo quisiera su comentario, doctor. Simplemente por esto habría motivos más que suficientes para iniciar averiguación transparente, imparcial, incluso con apoyo internacional, como lo han pedido distintas instancias, incluso varios gobiernos de la región. Su comentario. Totalmente de acuerdo, pues es que vemos que la versión oficial de Tarek William Saab va a ser esa, y quienes ejercen ¿cómo se llama?, la acción penal en Venezuela son los fiscales del Ministerio Público. Entonces, con esos fiscales y una dirección de criminalística perteneciente al Ministerio Público, un 6 CPC perteneciente al Ejecutivo, un Poder Judicial plegado también al Ejecutivo, dígame usted, ¿dónde va a conducir ello? Por otro lado, todo proceso judicial penal requiere de dos partes, ¿ok? Por eso es que los procesos judiciales penales son de tipo contradictorio. Tienen que haber dos partes que se contradigan, porque si no, no hay un proceso, no hay un litigio. En este caso, Fernando Albán es víctima. Yo, hasta este momento, he hablado una sola parte en una sola versión. Una vez que nosotros, y si la familia Albán así lo requiera, nosotros y Joel García está dispuesto a llevar ese caso hasta las últimas consecuencias. Solicitaremos las contraexperticias de rigor, aprovechando de que tenemos a pocos días de la comisión del hecho, todavía ese cadáver puede seguir hablando. Ese cadáver puede hablar, pero una vez ocultado, inspeccionado por un facultativo, pero no pertenezca a Sename, que sea nombrado como un consultor técnico por la defensa y aprobado por el Ministerio, por el tribunal, que determine y dictamine
la versión que él va a conseguir allí. Otra cosa importante es que viniera una comisión, verdadera una comisión importantísima que estuviera comandando esas investigaciones. Y seguro que si eso es así, va a determinar que Fernando Albán no se suicidó. Y el otro es que Juan Requesén tampoco tiene nada que ver con los hechos que se le imputan. Lo digo es porque soy también defensor de Juan Requesén y me conozco el expediente completamente, y revisando las actas de ese expediente, 16 piezas que la conforman, no aparecía Fernando Albán mencionado por ningún lado, por ninguna parte, sino que le fabricaron una orden de aprehensión el día 4, es decir, un día antes, y eso tengo toda la seguridad que esa orden de aprehensión la fabricaron fue después, para poder justificar la aprehensión de Fernando Albán. ¿Cuál es el delito de Fernando Albán? Ser cercano al diputado Julio Borges. A Fernando Albán se le estaba presionando para que hiciera un video así como hicieron con Juan Requesén, pero en este caso él estaba en plenas facultades, que incriminara a Julio Borges, que dijera que Julio Borges tenía participación en los hechos del 4 de agosto. Eso me lo dijo a mí el concejal Fernando Albán cuando pudimos conversar el domingo en horas de la tarde, cuando estábamos dentro del tribunal. Me lo dijo Fernando Albán de esa manera. Finalmente, doctor García, dos inquietudes brevemente. Una tiene que ver con la denuncia que ha hecho el diputado Juan Miguel Mateus, también el diputado Julio Borges, sobre las torturas que habrían aplicado a su defendido, al concejal Fernando Albán. Lo que ellos describen, por cierto, es muy similar a lo que figura en el expediente de la OEA, que fue elevado a la Corte Penal Internacional. Esto de múltiples descargas eléctricas, estoy leyendo el expediente de la OEA. Además, la asfixia con bolsa plástica, los golpes generalizados, da la impresión, a la luz de esa denuncia que ya está en la Corte Penal Internacional, que estamos hablando de, bueno, prácticas generalizadas, sistemáticas, ¿sí? Digamos. Yo quisiera su comentario en torno a este tema en específico, y entiendo que hay preocupación, como es natural después de estos hechos, sobre la situación de los demás presos políticos, incluyendo el diputado Juan Requesén. ¿Puede comentarnos? Sí, fíjense, y no lo ha dicho porque lo dijo Juan Mateo o lo dice Joel García. Quienes lo han dicho son las personas que han estado privadas de su libertad en ese órgano de investigaciones. Son ellos los que han dicho, son ellos los que han descrito cómo es ese piso 10, son ellos los que han dicho si el baño tiene ventana o no. No son especulaciones mías ni de cualquier otra persona, son las personas que han vivido en carne propia esos acontecimientos. Conozco con creces porque vengo defendiendo situaciones de detención arbitraria desde el 2014, y eso es una práctica sistemática ya como política del Estado, y se atreve a decir política del Estado. No en vano 7 países denunciaron a funcionarios del Estado ante la Corte Penal Internacional. No en vano la OEA ha emitido ese informe. Entonces, no queda más decir que todo eso es cierto, porque no hay forma de que el Estado no lo pueda desmentir. Ahora, si tuviésemos un sistema judicial transparente, independiente y autónomo, esto no pudiera suceder, porque cada denuncia de esas se hace en sede de tribunal, y el juez lo que se limita es decir, bueno, que el Ministerio Público investigue, pero el Ministerio Público se paga y se da los vueltos. No tenemos ninguna independencia. La justicia en Venezuela es difícil de alcanzar. Sí tenemos estos mismos personeros, pero la justicia, como es un valor superior, eso va a llegar tarde o temprano. Gracias, doctor Joel García, por atendernos, acompañarnos, abogado del concejal Fernando Albán, también abogado, como él recordaba, del diputado Juan Requesén, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, estas versiones encontradas sobre los hechos ocurridos en el SEBIN. La ausencia de justicia en Venezuela también figura, por cierto, en el informe del panel de expertos independientes de la OEA que ha elevado ante la Corte Penal Internacional. Hacemos una pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información, visita... Fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fompre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Hace algunos días comentamos con ustedes resolución histórica del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidiendo al gobierno nacional permitir la entrada de asistencia humanitaria. Y es que Venezuela lleva bastante tiempo bajo el foco de la comunidad internacional. Yo les diría, nunca antes vimos una reacción tan rápida, tan contundente como la que se ha dado en estos días, producto del caso del concejal Fernando Albán. Pero con relación a la ausencia de medicamentos en nuestro país, hoy el Colegio de Médicos del Estado Zulia se ha pronunciado tomando en cuenta la profundidad de la crisis y la escasez. Y bueno, sus representantes advirtieron que la falta de medicinas, como lo destaca el Diario Nacional en versión electrónica, debe catalogarse como crimen de lesa humanidad. Nos acompaña Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi amor? Un placer estar en tu programa y bueno, como siempre, María Alejandra, lamentablemente uno se contenta mucho de oírte hablar, pero generalmente lo que hacemos es hablar cosas malas. Lamentablemente la situación país que estamos viviendo en estos momentos no nos permite decir nada bueno. Fíjate lo que tú estás mencionando, en realidad aquí se están muriendo los pacientes por falta de medicamentos. Los pacientes que sufren de la patología cáncer, eso es una situación crítica. Aquí no hay doxorubicina, aquí no hay plaquitaxel, aquí no hay ciclofosfamida. Los pacientes que tienen cáncer de mama se están viendo muy comprometidos. De la misma manera los pacientes que tienen esclerosis múltiple. A nosotros nos llamaron de Maracay y los pacientes nos pidieron por favor que habláramos por ellos. Fíjate tú, ayer mismo otro paciente perdió un riñón, eso salió en toda la prensa nacional, a volver a una diálisis después que alguien le había donado un riñón. ¿Por qué? Porque no tiene el medicamento, no tiene el inmunosupresor. Hoy estuvimos tratando de comunicarnos a ver qué pasó, que no hay inmunosupresores otra vez, o la cantidad que llegó es muy poca. Y seguimos sumando pacientes de VIH-Sida, los pacientes, cómo han aumentado los accidentes cerebrovasculares, cómo han aumentado las histerectomías, porque no hay antibióticos en nosotros, porque no consiguen los medicamentos para la atención y no se dan cuenta que tienen que llamar a su facultativo y que el facultativo le indique otro medicamento, pero no deben dejar de administrarse el medicamento que necesitan. Esto es una realidad y lo que está reflejando la prensa pues es la realidad que está viviendo el pueblo venezolano. Ahora, a propósito de lo que está ocurriendo en el interior del país, seguramente mucho más grave de lo que ocurre en Caracas, Juan Carlos Velasco, presidente del Colegio de Médicos del Estado Zulia, hacía esta seria aseveración, advirtiendo que, bueno, que la falta de medicamentos es delito de lesa humanidad. Él decía que la falta de insumos médicos se ha agravado en esa entidad, que además tiene que sufrir cortes eléctricos permanentes, también la escasez de alimentos
alimentos como en toda Venezuela. ¿Qué puede comentarnos sobre este tema y qué información manejan ustedes fíjate al respecto? Nosotros tenemos problemas con los insumos médicos, ¿verdad? Pero problemas graves con los insumos médicos, pero aparte de eso también tenemos problemas con los equipos. Nosotros tenemos equipos que no están funcionando, o sea que esos equipos que deben dar un trabajo para facilitar al paciente de que se le puedan hacer una operación, muchos equipos de eso no funcionan, pero es que también tenemos el problema del agua. El problema del agua lo hemos ventilado muchas veces. Eso que está manifestando este colega, el problema de la electricidad es un problema grave también, ¿entiendes? Y no solamente un problema grave para el hospital en ese momento, es un problema grave para la producción de medicamentos también, porque se paralizan todas las líneas. O sea, si tú ves las situaciones que tú estás mencionando de forma concatenada, te das cuenta que no está funcionando nada. No está funcionando nada. No, por lo menos ahorita nosotros tenemos un equipo, no vamos a hacer propaganda de un equipo que lo necesitamos con urgencia, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, tendremos que hacer la denuncia, creo que lo hicimos en Radio Caracas esta mañana, pero bueno, parece que hubo una solución de ver cómo se soluciona el problema, pero son equipos que tú necesitas para de alguna manera producir los medicamentos ya terminados en los hospitales. O sea, tú tienes el medicamento, pero cuando quieres administrárselo de repente a un niño, bueno, tú tienes que hacerlo a través de un proceso, y para ese proceso necesitas cierta instrumentación que no la tenemos o no está funcionando. La misma situación, lo que te está mencionando el colega, es una situación sumamente grave, porque es que ya tú no sabes qué hacer ante lo que se está viviendo en el país, porque los hospitales no funcionan. La diáspora que tenemos, porque todo el mundo habla de la diáspora, pero yo sí puedo hablar con propiedad la situación que estamos teniendo con los médicos anestesiólogos. Aquí nosotros tenemos el caso de una muchacha que fue a dar a luz y paseó toda la noche porque no había anestesiólogo en los diferentes hospitales que estaba yendo. ¿Por qué? Porque se han ido del país. Tenemos un muchacho que tiene un problema en el sistema nervioso central, que el muchacho se talla, esa información me la pasaron ahorita, se talla con un cuchillo el cuerpo porque no consigue el medicamento, un medicamento que lo traía antes de un laboratorio y ahora no está en el país ese medicamento y no da respuesta a otro medicamento. En el estado Bolívar hemos vivido situaciones de que de repente una hija mató a la madre, un paciente esquizofrénico de la misma patología que sufre ese muchacho. Entonces, estas son situaciones que nosotros tenemos que verlas, y el problema es que están teniendo los cuidadores. ¿Cuál es el cuidador? El que cuida a esos pacientes se están enfermando también. Tenemos problemas con los medicamentos anticonceptivos y eso que no está a nosotros, los graves problemas que tenemos de embarazo precoz. O sea, es una situación que tú vas sumando y sumando situaciones y te das cuenta que lo que estamos viviendo es inverosímil ante un Estado que no da una respuesta que se necesita. Le han dicho, mira, acepta la ayuda humanitaria, que busquen las estadísticas, cómo es posible la epidemia de sarampión que estamos viviendo. Nosotros le dijimos en estos días que tuvimos una reunión, te ponemos las farmacias a la orden para que se vacunen las farmacias con facultativo, con enfermera, como tú quieras, pero algo tenemos que hacer con la epidemia de sarampión que está acabando con el país. Tenemos problemas con la malaria, que eso tienes, por favor, tienes que hacer con los zancudos. ¿Qué trabajo vas a hacer con los zancudos para hablar de una manera clara? ¿Qué situación se va a ventilar con esto? Porque cada día la malaria sigue aumentando. Entonces, ¿qué hacer ante todas estas situaciones donde no se establecen políticas públicas en materia de salud que den la respuesta que necesitan? Y lo que están diciendo, la ayuda humanitaria, claro que necesitamos la ayuda humanitaria, pero lamentablemente el Estado venezolano es el único que no reconoce esta situación, no reconoce que tienen un problema de abastecimiento. Siempre te hablan que el problema que tienen es un problema de distribución, no, problemas de abastecimiento de medicamentos. Este es un mercado muy dinámico, entra un producto y salen tres, ¿entiendes? Entonces, los problemas de los diabéticos con la insulina, ¿entiendes? Y ahora, bueno, estamos yendo a la parte cumbre, que están hablando de establecer una especie de precios nuevos, de precios acordados. ¿Qué vamos a hacer ante esa situación? ¿Qué vas a hacer tú con esos márgenes? O sea, ¿vas a bajar los márgenes? Te explico. De repente un laboratorio tiene un margen de ganancia, sacrifica ese margen y le da al Estado un 10% para bajar el margen, pero resulta que de alguna manera se traslada, o ese margen que está perdiendo el laboratorio en cualquier momento le dice a la farmacia, bueno, en vez de usted trabajar con un 20%, va a trabajar con un 10% y cede ese 10%, pero nada, lo traslada a la farmacia de alguna manera. Y seguimos viviendo estas cantidades de situaciones inverosímiles y no llegan a la verdadera respuesta que necesita el país. Ahora vamos a controlar los precios, ya pasó con Fedenaga. Vamos a controlar los precios de Fedenaga. ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está el pollo? Los problemas que está teniendo la población porque no come proteína. Eso es una situación que es real, que la están viviendo todos los venezolanos. ¿Y qué hacer ante todo esto? La escasez de medicinas, ¿en cuánto la calculan ustedes en este momento la Federación Farmacéutica Venezolana? Y por otra parte, usted en lo personal ha tenido posibilidad de reunirse
con representantes del Ejecutivo Nacional o no existe ningún canal de comunicación? Bueno, la escasez, nosotros seguimos con el MIC del 85%, a pesar de que han salido otras organizaciones a mencionar algo más, nosotros mantenemos ese 85% y vuelvo y te repito, este es un mercado muy dinámico, que es lo que más o menos te palea la situación. ¿Por qué? Porque pues, fíjate tú, por lo menos ahorita está llegando un antibiótico, pero desaparece otro. O sea, ya tenemos la alternativa que los médicos mandan los récipes a la farmacia y te ponen imagínate tú, el medicamento de primera elección no pueden ser todos los antibióticos, pero ante la situación que estamos viviendo ya están colocando seis antibióticos a ver cuál consigue el paciente, y yo te puedo asegurar que no va a ser de primera elección. Todo medicamento, hay un medicamento de primera elección, sobre todo en las patologías de cáncer. Eso está sucediendo también con los pacientes de cáncer. Entonces tenemos ese 85%. Nos hemos reunido recientemente con el SUNDE, le hemos manifestado la situación que tiene en la farmacia, que nosotros cómo llegamos a precios acordados, si ya nosotros no tenemos de dónde estirar la liga ante la situación que estamos viviendo. Han cerrado 150 farmacias en el país, entre farmacias de cadena y farmacias independientes. No te creas tú que son solamente las farmacias independientes. Todos estamos viviendo la misma situación. En una situación ideal, un país debe tener una farmacia por cada 2.000 habitantes, por cada 3.000 habitantes. Ya Venezuela está teniendo una farmacia casi por cada 8.000 habitantes. ¿Qué se llama eso? Disponibilidad del medicamento. Nos estamos quedando sin farmacia en los diferentes rincones del país. Una cadena especializada que trabajaba como un reloj, pues ya no solamente nos competía la prensa nacional que trasladaba el periódico a todos los sitios del país. Bueno, todo eso lo estamos viviendo, el acceso al medicamento, cómo pagan los pacientes los medicamentos. Entonces, ¿cuál es la situación que es del Estado? Vamos a controlar, vamos a llegar a unos precios acordados. Entonces llegará un momento que tampoco tendremos abastecimiento, porque nadie va a producir a pérdida, porque la gente paga sueldo, paga trabajadores. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver, pero lamentablemente no hay una respuesta efectiva económica. O sea, el problema que tiene el país tiene un problema económico grave, y con ese problema económico grave que tenemos hay que tomar acciones económicas. O sea, no puede ser solo controlando, solamente oyendo o escuchando a las personas que se te acercan y te abrazan. Entonces esas son las únicas personas que escucha el gobierno venezolano. No vale, la persona que es disidente, la voz que se levanta, te puede dar soluciones, aportarte algo para ver cómo solucionamos ese problema, y una de esas voces es la Federación Farmacéutica Venezolana. Nuestra gran preocupación porque no se hacen inmunizaciones en el país y siguen las enfermedades atacándonos por todos lados. Ahora las exportamos a otros países. O sea, somos exportadores de malaria, somos exportadores de sarampión. Eso no puede ser. Algo tenemos que hacer, y el Estado venezolano tiene que de alguna manera tener un cambio de actitud para rescatar la vida de todos los venezolanos. Gracias, Freddy Ceballos, por atendernos, acompañarnos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, expresando opiniones acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, el acceso a medicinas, esta resolución histórica del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y esta denuncia que han hecho desde el Colegio de Médicos del Estado Zulia. Hacemos una pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha convertido en un vía crucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y el inicio de la Escuela de Biología. En 2017 se conmemoran 70 años del inicio de los estudios profesionales de biología en Venezuela. Su planificación se remonta a 1946, cuando la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, consciente de que los estudios en ciencias naturales eran fundamentales para el país, solicitó ante diferentes instancias educativas la creación de una escuela de ciencias dentro de la Universidad Central de Venezuela. Las gestiones fueron motorizadas por el médico y botánico Tobías Láser, secretario interino de la Academia para el momento, quien logró que ese mismo año se abriera un pequeño departamento de ciencias naturales en la recién fundada Facultad de Filosofía y Letras, actualmente Facultad de Humanidades y Educación. La inserción de una escuela de ciencias en una facultad de filosofía se inspiró en programas de varias universidades europeas y norteamericanas, donde ambas disciplinas están integradas. No obstante, a los pocos meses, esta adscripción se consideró inviable y el pequeño departamento pionero fue entonces acogido por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, actualmente la Facultad de Ingeniería, pasando en 1947 a constituir la anhelada Escuela de Ciencias, luego conocida como Escuela de Biología. Transcurrirá algo más de una década antes de que la Escuela de Biología, junto con la Escuela de Química y la Escuela de Física y Matemáticas, se consoliden en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela que hoy conocemos, pionera en los estudios en ciencias básicas en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que, según información recogida por el diario El Nacional, bueno, vecinos de distintas parroquias en Caracas denuncian el incremento de los precios de las cajas CLAP. Saben ustedes, estos comités para alimentación y producción que han sido ampliamente investigados por la prensa en nuestro país, más allá de nuestras fronteras, y ha sido denunciado por distintos portales informativos. La noticia en el diario El Nacional destaca que vecinos de comunidades de Caracas rechazaron el incremento de 39.900% del precio de las cajas de alimentos de los comités locales de abastecimiento y producción. Subió de 0,25, para que se hagan una idea, a 100 bolívares soberanos, lo cual, por cierto, tiene que ver, entre otras cosas,
con la hiperinflación, y de esto vamos a tratar de conversar de inmediato con el periodista Roberto Denis de Armando.info. Nos dice internamente, chicos, que está esperando la llamada, ojalá tengamos suerte, porque, insistimos, él ha investigado muy de cerca esta situación. El gobierno aumentó el valor de la miseria. Esto está entre comillas, es un testimonio de Ana Mijares de Pinto Salinas. El gobierno aumentó el valor de la miseria de los ciudadanos que no pueden adquirir todos los alimentos con el salario que perciben. Los vecinos coincidimos en que a la gente le da dolor de estómago después de tomar la leche. Sobre esto también el portal web Armando.info ha publicado toda clase de informaciones. 4 periodistas de este portal tuvieron que salir de nuestro país luego de ser demandados y amenazados por investigar justo lo que ocurre en torno a los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción. Chicos, si no cae la llamada 482-9750 para su participación, avíseme internamente, si no podemos hacer una pausa para coordinar con nuestro invitado. Si hay algún oyente le damos paso, si no vamos a la pausa a ver si podemos coordinar con Roberto Denis, insistimos que está esperando nuestra llamada. Las empresas que proveen alimentos a los comités locales de abastecimiento y producción, esto es uno de los últimos trabajos sobre este entramado, que ha sido denunciado, por cierto, por la fiscal en el exilio, señalando a figuras del alto gobierno. El principal programa social del gobierno venezolano ahora se encuentra en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, según reveló, insistimos, investigación de este portal Armando.info que firmó justo el periodista Roberto Denis. Si les parece, chicos, vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tokio, Los Roques. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @tripping_be, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas en la avenida principal de Santa Mónica frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes,
de 7 a 8 de la mañana por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Bueno, ha sido imposible contactar con Roberto Denis, lo cual es una lástima. Insistimos porque conoce perfectamente la situación de los clubs, pero tenemos oyentes. Eduard Pérez nos llama desde el Valle. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra, que le hacemos seguimiento a tu programa. Bueno, buenas tardes, lo escuchamos. Mira, respecto al club, mira, sí es verdad, el club es un problema. Ahora a nosotros nos llega bolsas. Las bolsas están por sobre los 100 bolívares. Por sobre los 100 bolívares porque son 100 bolos para pagar la bolsa y 10 para pagar el flete, que es el traslado. Y ahora trae menos productos. Y entre los productos que trae, muchos ya vienen rotos. Eso por una parte. Por otra parte, respecto a las cajas que da la alcaldía del municipio Libertador, a los jubilados y pensionados, desde el mes de agosto no le dan las cajas. Bueno, vamos a decir, no se las venden. Ya le deben como 3. Entonces, también queremos denunciar eso, porque a los trabajadores fijos sí se la están vendiendo religiosamente, pero a los jubilados y pensionados no. Entonces, ponemos esta denuncia para ver qué se hace, porque también se dice que han agarrado directores con cajas escondidas, que muchos han sido presos. Bueno, lo que le interesa a los jubilados y pensionados es que le entreguen a las cajas que muy bien se pagan, porque ahora no es que uno deposita el dinero, no, es que se lo descuentan de la nómina. Gracias, María Alejandra. Gracias, señor Eduardo. Nos llama también la señora Elena Vargas desde La Candelaria. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, yo me quería referir a la muerte del joven. Ese muchacho, creo, o lo lanzaron, y si él se lanzó, que lo pongo en duda, fue por las torturas que le hacían. Así de simple. Y las cajas, ese es un negocio que tienen el gobierno. Inclusive hay un rubro que acusan a Maduro, que se usufructa pues con eso. Y yo creo que lo que queda aquí es que el gobierno salga a hacer una gran manifestación y pedirle la renuncia al gobierno. Así de simple, porque esto es inaguantable. Gracias, señora Elena. Andrés Bracho, nos queda tiempo, una llamada más. Andrés Bracho, desde Caricuao, buenas tardes. Sí, perdimos comunicación. Bueno, efectivamente este tema de los CLAP altamente denunciado, bueno, tiene que ver con el manejo de los recursos del Estado, según han dicho los productores de nuestro país, han insistido con ello, $1 invertido afuera es mucho más productivo en Venezuela para promover la producción interna, pero evidentemente no tiene nada que ver con el proyecto político, el modelo que promueve el Ejecutivo Nacional. Entre otras cosas, uno de los últimos trabajos de Armando.info, del cual queríamos hablar, y seguramente lo tocaremos en los próximos días, vamos a coordinar esa conversación con Roberto Denis, seguramente por otra vía, precisa que aunque las compañías proveedoras pasaron de estar en México y Hong Kong, donde, por cierto, habían sido investigadas por la gestión anterior del Ministerio Público, bueno, fueron trasladadas a la región euroasiática y a uno de los lugares más ricos del planeta. Los negocios siguen en las mismas manos, unos empresarios que fueron, por cierto, o al menos uno de ellos, el que denunció a este grupo de periodistas por la averiguación, bajo cuyo control se encuentra desde 2016 buena parte de las importaciones de alimentos financiadas con fondos públicos. El reportaje es parte de un seriado que revela quiénes están detrás de la importación de alimentos y sus vínculos con el alto gobierno. La fiscal en el exilio llegó a mencionar, insistimos, a la
la familia presidencial, cómo se constituyeron estas empresas, cuánto dinero se ha invertido y la calidad de los productos. De esto vamos a hablar seguramente en los próximos días, porque entre otras cosas, como muestra el diario El Nacional, producto de la hiperinflación y el modelo económico del Ejecutivo Nacional, bueno, las cajas CLAP ya han sufrido un incremento de 40.000% y llegan con menos productos, como han dicho los oyentes, a través del 482-9750 y además a un precio mucho mayor. El Nacional de Inversión Electrónica decía, en un principio hubo dudas sobre el monto que tendrían que cancelar. El 29 de agosto, Kendi Graterol, esto es uno de los testimonios, responsable de la Mesa de Alimentación Nueva Esparta, informó en rueda de prensa que a partir del 1 de septiembre la caja tendría un precio de 150 bolívares soberanos. Esto lo informaron, una información que fue ratificada por el coordinador nacional de los CLAP, Freddy Bernal, que mencionaba a uno de los oyentes, y una semana después el funcionario rectificó, anunció que serían 100 bolívares. En fin, en todo caso, estamos hablando de un incremento importante que afecta directamente al bolsillo de los venezolanos, con productos que no son de la mejor calidad. Bueno, no me informan de más oyentes, no tengo información interna. Perdón, Eduardo. Hildre García nos llama de San Martín. Antes de despedir, muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Rapidito, porque sé que estás en la rayita. Tienes toda la razón con respecto a los productos de las cajas CLAP, de pésima calidad. Ponen una harina amarilla que se llama Ta Pronto, una arepa para hacer arepas, y esa harina parece que fuera cemento, no se mezcla, no se compacta. Otra cosa quiero decirte, María Alejandra, la Clínica Loira del Paraíso y la Central Mairense no le han pagado todavía el primer sueldo del aumento, del nuevo sueldo mínimo al personal. El personal está cobrando sueldo desde referente al 30 de agosto, y el costo de la vida se ha empujado arriba, se ha impulsado, y la gente no haya cómo sobrevivir. Gracias, hija. Gracias a usted por su participación. Bueno, con esta llamada se nos ha acabado el tiempo. Nosotros, antes de despedir, información de interés en Venezuela, decíamos la ausencia de justicia, de imparcialidad en territorio nacional, figura en el informe elevado ante la Corte Penal Internacional por este panel de expertos de la OEA. En el caso concreto de Odebrecht, ese escándalo por el cual fue sentenciado en el exterior Nicolás Maduro por el Tribunal Supremo de Justicia, que está más allá de nuestras fronteras. Bueno, hoy detuvieron a Keiko Fujimori. Ustedes recordarán, esta dirigente política, hija de Alberto Fujimori, bueno, por lavado de activos, y tiene que ver justo con el escándalo Odebrecht, cosa que no ocurre evidentemente en nuestro país. Con esta información nosotros nos despedimos. Nos hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta